Miguel Pincus, quiero agradecerte muchísimo esta invitación. Él es coordinador de este seminario permanente de saberes de etnobiología. Y bueno, por supuesto, agradecerte, Miguel, que me hayas tomado en cuenta, que haya yo sido parte en este momento de tu grupo para poder dar esta plática. Bueno, me llegó a la mente una frase que dice: es muy agradable ser importante, pero es mucho más importante ser agradable. Y yo quiero hacerles agradable esta plática porque los que pretendemos hacer ciencia no podemos estar desligados de la sociedad, y creo que nuestro deber y nuestra responsabilidad mayor es hacerles conocer a ustedes lo que estamos haciendo para que en este diálogo de saberes que muy bien tiene por nombre este seminario, pues podamos hablar y por qué no hasta discutir y hacer polémica de temas que son centrales, no nada más para el estado de Yucatán, sino para México y ahora en el mundo global. No podemos desligarnos porque somos parte de este proceso. Entonces, bueno, yo les quiero presentar la producción de miel y el tercer régimen alimentario. Por favor, el orden de la presentación va a ser de esta manera. Les voy a hablar primero de los objetivos, de las tendencias mundiales y qué entendemos por tercer régimen alimentario, cuál fue la metodología de investigación que se utilizó para hacer este trabajo y finalmente cuáles fueron los resultados de la investigación que se llevó a cabo. Vamos primero con los objetivos. Adelante. Bueno, dentro de los objetivos tenemos hablar de las tendencias mundiales, hablar de la parte de cómo se recrea el tercer régimen alimentario en México, en Yucatán y luego en Tecash. Vean ustedes cómo voy bajando hasta irnos a la célula del análisis. Y finalmente, ¿por qué tenemos que hablar de la convivencia de dos productos que tal parecería que son productos como otros, pero es la soya y la miel? Y ahorita vamos a ver por qué se escogió la soya y por qué se escogió la miel. Vamos a ver cuál es esa lógica o esa situación. Adelante. Bueno, aquí quisiera que ustedes vieran, estas son fotografías que yo tomé. Ese es un cultivo agrointensivo de soya en Tecash. Están fumigando. En el momento que estábamos haciendo las encuestas, estaban fumigando esta parte. Y aquí hay, si ustedes ven por detalle, es un apiario. Un apiario como muchos que hay en el estado de Yucatán. Los vamos a ver en todo el estado de Yucatán prácticamente, que son de esta manera. Adelante. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de tendencias agroalimentarias? ¿Qué es el tercer régimen alimentario? Primero, bueno, yo tendría que explicar qué fue el primero y el segundo, ¿verdad? Por si quiero llegar al tercero. El primer régimen alimentario lo ubicamos después de la Revolución Industrial, cuando aparece la primera división del trabajo entre países que van a exportar materias primas y países que van a exportar bienes manufacturados. Hay toda una lógica de dependencia al interior de este proceso del primer régimen alimentario. El segundo régimen alimentario viene después de las guerras mundiales, lo ubicamos también con la Revolución Verde, con la aparición de los primeros grandes monocultivos, del uso de los agroquímicos en la agricultura, y empezamos a ver ahí un contexto también de una fuerte agroindustrialización en el proceso del campo, no nada más nacional, esta va a ser una tendencia mundial. Y llegamos al tercer régimen alimentario, que los autores lo ubican después de 1980, con la apertura de mercados. Ahora aparece la agrobiotecnología, esta ciencia que se forja de otras ciencias, la química, la biología, y entre ellas la ingeniería genética, que la ingeniería genética es la que se va a encargar específicamente de hacer las semillas transgénicas in vitro. Es decir, a través del desarrollo de la humanidad, el hombre
en la agricultura empezó a escoger sus semillas de forma silvestre y de manera natural lograba hacer esta selección de semillas e incrementar los procesos de producción agrícola, pero se hacía de manera natural. Y es a través del tercer régimen alimentario específicamente cuando empezamos a ver la incursión de transgénicos. Esto se hace en laboratorio, in vitro. A la semilla se le introducen genes de otra especie, principalmente animal, bacterias y virus, para que esta semilla se haga resistente a ciertos pesticidas o a ciertas agresiones. Déjenme decirles que la agrobiotecnología nace con el objetivo fundamental de darle al hombre la posibilidad de una mejora de alimentos. Ese fue el objetivo fundamental de la agrobiotecnología, que se ha cumplido parcialmente, es decir, los procesos agrobiotecnológicos científicos han ayudado en mucho a el bienestar humano a través de los procesos científicos de innovación. Entonces, eso es muy importante recalcarlo, porque ahorita que lo que vamos a ver después ha sido una derivación de otro uso que se le ha dado a los procesos de transgénicos y que por supuesto ha tenido no repercusiones favorables en el sentido sobre todo del medio ambiente y la salud humana, nada más, ¿verdad? Si hablamos de bioética, recordemos que la bioética es el estudio de todos los valores que van encaminados hacia la vida, y si tú atentas contra la vida, entonces por supuesto hay un valor que no es ético, y ahí habría mucho que analizar, ¿no? Hay mucho material, por supuesto también investigación. Entonces, bueno, adelante por favor. Dentro de las tendencias mundiales de este tercer régimen alimentario al que hemos llegado de manera vorágine, y he pasado por la historia y me he pasado un montón de cosas y les pido disculpas por eso, porque voy rápido, no me puedo detener tanto en el primero, en el segundo, el tercero, pero bueno, cada uno necesitaría un análisis, por supuesto, muy grande y muy importante, porque hemos caminado como humanidad a través de estos regímenes alimentarios. Y llegamos finalmente a este tercer régimen alimentario, donde nos dice Campbell, este gran escritor marxista, nos dice, bueno, hay que diferenciar primero alimentos de ninguna parte y alimentos de alguna parte. Ahorita lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son los alimentos de ninguna parte? Cuando ustedes y yo y todos llevamos galletas a la casa, llevamos un cereal a la casa, no importa de dónde vino el trigo, no nos interesa eso. Vino de Vietnam, vino de la India, a lo mejor lo compraron en China, a lo mejor se produjo un poco aquí en México, en fin, no me preocupa. Es un producto manufacturado que ya está estructurado de tal manera que realmente no me interesa de dónde vino el producto. Esos son los alimentos de ninguna parte. Es decir, todos aquellos que se producen a gran escala, que se producen normalmente con altos niveles de tecnología implícita, entre ellas la tecnología genéticamente modificada, para producirlos al mundo. Y bueno, el resultado ha sido muy bueno. Ajá, claro. Si leemos lo que ha pasado con las semillas transgénicas de soya en Estados Unidos, bueno, decían, es que es una maravilla. Nada más le ponemos el glifosato y todo se muere. Nada más la planta resiste. Entonces los cultivos los vamos a ver limpiecitos, maravillosos, con una producción altísima. Por lo tanto, el éxito de la planta transgénica ha sido muy grande en términos de producción y de productividad económica. México importa 3 millones de toneladas de semilla de soya transgénica y también de maíz transgénico. Y estamos solucionando problemas alimentarios. Otra cosa es que solucionemos problemas de salud y de medio ambiente, ¿verdad? Pero por lo menos alimentarios, pues se están resolviendo esa situación. Entonces yo aquí me permití ponerles este ejemplo, porque ahora vamos con los alimentos de alguna parte. Los alimentos de alguna parte son aquellos que mantienen su origen. Es decir, miel, vamos a poner el ejemplo de que vamos a hablar ahorita, miel que viene de Oaxaca,
aunque nosotros sabemos que ya la miel se hace multifloral y la meten en grandes contenedores y después ya no diferenciamos si es de Oaxaca o de otro lado, pero bueno, sí se le puede poner miel de Yucatán, ¿no? Y si ustedes van a Europa, van a algún lugar de estos, pues van a ver que compran la miel y dice Made in México, ya no ponen de dónde específicamente viene, pero por lo menos pone de México. Ahora, ahí sí se identifica la calidad del origen, pero no hablamos nada más de la miel. Vamos a hacer referencia a todos aquellos productos que mantienen el sello de su origen porque vienen de comunidades campesinas, de pequeños productores, pueden ser hortalizas, puede ser maíz, pueden ser gallinas, puede ser huevo que viene orgánico. Entonces, dentro del tercer régimen alimentario nos movemos con una lógica híbrida, es decir, aquellos alimentos de ninguna parte, que son gran parte de los alimentos que llevan procesos de industrialización, y por otra parte los alimentos de alguna parte que también van encaminados a comida lenta, mercado justo, procesos sustentables, ecología. En este proceso nos estamos moviendo todos. Y aquí no es que nos sintamos culpables de ir a Sam's a comprar de repente algún producto que sea económicamente más barato o que te resulte mejor para tu bolsillo. Si estás también en la otra lógica de ir a Lucas o de estar contactando a un productor que tiene gallinas que andan corriendo libremente y que tienen otro tipo de carne, también los huevos, en fin, ya todos estamos en la sintonía de poder hacer algo diferente. Pero a mí me pasó algo muy raro, ¿no? Que fui a comprar un kilo de queso orgánico y costaba 500 pesos el kilo. Entonces yo dije, pues dame un cuartito, ¿no? Así como para comprar un kilo. En cambio, vas al súper y encuentras pues queso industrial, que sí, ahí no sabes de dónde viene, quién sabe qué pasó con la vaca, quién sabe qué le dieron de comer, no sabemos, porque además la etiqueta no lo dice. Entonces, bueno, pero compras un queso que por lo menos te puede resolver parte de tu existencia alimentaria. Entonces, bueno, adelante, por favor. Una consecuencia importante del tercer régimen alimentario ha sido la reconversión agroproductiva, es decir, el cambio del uso del suelo, ahora no para producir alimentos básicos, sino buscando la producción sobre todo de forrajes, porque ha permitido un proceso de mayor competitividad. Si ustedes van al campo y le preguntan, oye, ¿y por qué produce soya en lugar de maíz? ¿Hay alguna razón? Claro, la tonelada de soya está a 6,000 pesos, mientras que la tonelada de maíz está a 2,800. Entonces, bueno, por supuesto, yo decido producir mejor soya, porque la soya me la pagan mejor. Y esto es lo que está pasando, no en México, está pasando en el mundo con los grandes productores. Estados Unidos produce 80 millones de toneladas de soya transgénica. Le sigue Brasil, le sigue Argentina, le sigue Paraguay y Uruguay, le sigue, me parece que la India, China, perdón, y así estos países. México ni figura porque no estamos produciendo realmente soya. Sí estamos importando soya en gran cantidad porque estamos comiendo carne. Y la soya tiene 40% proteína, 20% de grasas saturadas, lo que le permite, combinada con malezas y otros productos que le dan al ganado y a los cerditos y a los pollos, bueno, crecerlas más rápido. Aparte que les pueden dar otro tipo de alimentos, tipos de hormonas y esto, para que el animalito crezca todavía más rápido. Y el proceso de ganancia para la persona que está encargada de estos procesos sea también conveniente para que esté en la rama. Se puede comprender o no, pero así es. Entonces, bueno, vean ustedes, tenemos aquí la producción de arroz negativa, maíz 3.7, trigo 0.50, soya 10, son tasas de crecimiento anuales del periodo de 1993 a 2013. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es muy clara la reconversión productiva que tenemos. Sorgo 6.34 y pasto 6.22. Entonces, en realidad ha habido
una no preocupación por producir internamente productos en México. Quiere decir que por lo tanto el arroz, maíz y trigo no somos sustentables, no tenemos autosuficiencia alimentaria, es decir, tenemos que importarlo para poder abastecer el mercado de productos en la población. Y esto, por supuesto, bueno, tiene un costo muy alto para toda la dinámica del campo y de la población en términos de alimentos. Adelante, por favor. ¿Qué ha pasado en Yucatán? En Yucatán, el 80% del territorio se dedica ya, casi el 77%, para producir pastos que se ocupan para la producción, para el alimento de ganado. Solamente un 18% se produce de maíz y prácticamente ese 18, gran parte de ese 18 se produce en tecash. También tenemos producción de limón, de naranja, en menos cantidad, pero ¿cuáles son las repercusiones de que estemos apostando tanto en la producción de pastos? ¿Podemos pasar, por favor? Este mapa, 1976 y 2000, habla de los cambios en la cobertura vegetal de Yucatán, que era selva antes y ahora ya no tenemos la selva. Si puedes pasar el otro mapa, Cristóbal, por favor. No sé si alcanzan a ver, este se ve un poquito más claro. Todo lo que era verde, pues era selva. Le llaman los mayas selva monte alto. Y tenemos aquí una impactante deforestación, porque nada más no ha sido el pasto, que también para meter pasto es un monocultivo. Ustedes lo ven y van en la carretera y se meten a las carreteras chiquitas que te llevan, así como vericuetos que ya te llevan a los pueblitos. Bueno, vas a ver las grandes extensiones de pasto con aspersión, ¿sí? Regando con aspersión, todos estos terrenos que se van a ocupar para justamente producir. Entonces, bueno, esto es por supuesto muy preocupante. No por nada podemos explicar el calentamiento global, podemos explicar las disminuciones en la producción de miel, que ahí también se habla del sistema Rosa Tumba y Quema, que va a tener una serie de implicaciones, no por el propio sistema, sino porque ahora los procesos de rotación son más cortos. Antes se esperaban 25 o 30 años a la que se repusiera el monte, ahora no pueden porque los mayas han ido perdiendo la tierra en términos de la mancha urbana que ha crecido, en términos de... Ay, si me dejan verlos a ustedes, bueno, sí me ven, ¿verdad? Yo sí los alcanzo a ver. No, la última. Sí, mejor porque me gusta así. Gracias. Muchas gracias, no perder el verlos. Entonces, el contexto aquí que tenemos es bastante peligroso. Lo que está pasando en términos de la intensificación. Ahora, no nada más es el pasto, también han venido empresas extranjeras a producir sobre todo pepino, pero no el pepino blanco, sino el pepino verde, berenjena y calabacita, pero no la calabacita local, sino la otra calabacita italiana. Ellos han venido y dejan como mesa de billar, ¿no? O sea, limpiecitos los terrenos, todos los sacan, rentan tierras o venden tierras y a las mismas personas que sacan de esos lugares las contratan para producir estos productos de alto impacto con un nivel agrointensivo extraordinario y con el uso también de agroquímicos de manera intensiva. Entonces, bueno, todos estos cambios que ha traído este tercer régimen alimentario se deben también a esto. Adelante, por favor. Bueno, no es raro. Entonces, si estamos planteando una serie de problemática, decimos por qué hay la migración, no nada más en México. El proceso de migración ya es un problema grave de todo Centroamérica,
de lo que está pasando en el Cono Sur, y es un problema que se ha venido exacerbando de manera preocupante. Bueno, sí, todo el tercer régimen ha traído como consecuencia que gran parte de campesinos no sean competitivos para los procesos de producción de este tipo de forrajes para la agricultura. Hay un mecanismo que se llama dumping. El dumping se deja sentir cuando los grandes países... ¿Ibas a hacer una pregunta? Al rato nos vamos con preguntas. El dumping se deja sentir cuando los grandes países cerealeros, que ya de alguna manera mencioné quiénes son, bajan el producto de manera artificial, porque son países que tienen altas subvenciones en sus países. Aparte, bueno, también incorporan un alto nivel tecnológico donde están produciendo, logran bajar el precio internacional, por ejemplo, de la soya. Y entonces, a países como México o otros países no les conviene producirlo internamente. Es mucho mejor comprarlo al exterior. Sin embargo, cuando vienen cambios en los precios de las materias primas, uno de ellos es el petróleo. Recordemos que gran parte de los agroquímicos están basados en el petróleo, en la base de energía fósil. Sube el precio del petróleo, se despega el precio de estas materias primas, los países pobres van a tener que seguir comprando porque no pudieron hacerlo internamente. Y los países ricos van a tener una sobreganancia. Entonces, la brecha entre países ricos y países pobres se agranda con estas fluctuaciones de los precios, y este proceso nos lleva a la pérdida de autosuficiencia, a incrementar los niveles de pobreza, a que haya más migraciones, 2 millones de campesinos desplazados a partir del tercer régimen alimentario en México. Entonces, no es raro que nosotros vayamos al campo y veamos un campo abandonado. Cuando vemos las fotos de Estados Unidos y no tienen un solo metro cuadrado que no esté cultivado. Ellos están cultivando a gran escala y lo siguen haciendo. Entonces, bueno, los costos son de esta magnitud, con fuertes desequilibrios en la parte alimenticia y en la parte de la parte social. Es decir, aquí vemos un impacto social muy grande. Se ha hablado si el maíz, en realidad, el maíz transgénico, los costos que va a tener para nosotros estar consumiendo ese maíz, y el costo que implica no estar produciendo nuestro maíz criollo, nuestro maíz que también a veces las localidades, hay que reconocerlo, también usan allá agroquímicos y todo. Cuando vas puedes ver este proceso lamentable, pero no todos. Lo que ellos te dicen, eso que sembré ahí es para vender, y esto que sembré acá es para mí, ¿no? Entonces, bueno, toda aquella, ellos diferencian perfectamente y saben perfectamente que están utilizando agroquímicos que lastiman a la tierra. Por lo tanto, se van a mover en una dualidad. Es decir, yo cultivo tanto para el mercado y cultivo tanto para mi mercado local o para mi pueblo o para mí. Esto lo vamos a ver como una tendencia en Yucatán. Adelante, por favor. Entonces, bueno, ¿qué hicimos nosotros? Primero, bueno, hicimos las entrevistas, nos fuimos con productores de soya. Ahí hay muchas experiencias, los que se mueven por campo lo saben, todo lo que te pasa. Me regresaron un camión completo porque llego yo con toda mi gente para armar para hacer la encuesta, y me dicen, no puede entrar. Disculpa, ¿no puedo entrar a dónde? No puede entrar a los campos de soya porque tienen una plaga. Acababa de terminar lo del decreto de que somos territorio libre de transgénicos, cuando a ellos les agarró esa plaga. No me lo dijeron directamente, pero sí era como parte de todo lo que habían instrumentado ahí con los transgénicos y el glifosato y todo, una plaga terrible de un gusano que se llama falso medidor, y lo estaban tratando de combatir con más glifosato.
o con más agroquímico, porque cuando ya no ven la manera de este tipo de cosas, lo que hacen es ponerle más para poder sacar la cosecha, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, no pudimos entrar. La siguiente vez, pues ya vieron que yo ya estaba un poco desesperada en el sentido y se apiadaron. Ya digo, está bien, maestra, entre ya pues. Y entonces allá ves de todo, ¿no? La persona que estaba, porque déjenme decirles que toda esta zona de soya está vigilada por la Unión de Ejidos. O sea, tú no puedes llegar y decir, a ver, ¿puedo hablar con fulano? No, espérate, ve a la Unión de Ejidos para que te den permiso y puedas entrar. De repente puedes llegar tú solo y por ahí filtrarte y no te ven. Pero si llegas con un camión, si llegas a hacer ya con los permisos de la UADI para hacer investigación y todo, sí tienes que hablar con la Unión de Ejidos para que puedas hacerlo. ¿Qué va a hacer usted, maestro? Quiero hacer un comparativo entre la soya transgénica y la soya huasteca, que es la que están sembrando ahorita, porque la soya huasteca entró después de la transgénica. Una vez que se dio el decreto de libre, que somos zona libre de transgénicos, se empezó a sembrar la soya huasteca. Y me dice, no, quite todo lo de la transgénica, porque ya no se está sembrando. Usted nada más puede preguntar de la soya huasteca. Bien, adelante, lo que usted me diga, ya con que me dejen entrar. Cuando entramos, pues te encuentras que no, que las personas nos decían que no, que usaban el glifosato, y el glifosato se puede usar únicamente en la soya transgénica. Se lo pones a la huasteca, se muere. Entonces nos decían, pues es que yo uso el glifosato. ¿Cómo? Le digo, pero ¿cómo usa el glifosato? ¿Que no estás sembrando huasteca? No. Ya no te decían nada. Entienda usted lo que entienda. Pero... Entonces, bueno, quiere decir que estaban mezclando las semillas allá, estaban habiendo una serie de elementos que estaban con unas y con otras, y fui al INIFAP a preguntarle a los que hacen la soya, porque el INIFAP es el que produce la soya, y yo le preguntaba, ¿y la soya huasteca utiliza también el glifosato? No, pero utiliza uno similar, es igual de peligroso que el otro. Quiere decir que la producción de soya en Yucatán es un cultivo que lo hacían nuestros antiguos mayas, pero poquito, ¿no? Se sembraban tantita soya y tal vez ya con ella alimentaban, tal vez nunca se sembraba, pero realmente la soya, no es un producto que sea para un lugar como Yucatán. Ahora, lo que ellos me decían es que la soya transgénica es una soya cristalina, la semillita es blanca. Si hay productores aquí, no me van a dejar mentir, la semillita es blanca, así muy bonita, medio cristalina, y nos decían, es que nos conviene más esa, porque no le pasa nada, la tenemos en almacén y no le pasa nada. En cambio la otra se empieza a llenar de gorgojo y de cosas, entonces nos conviene más, si va a ser para vender, pues vender, a producir con la transgénica. Entonces, bueno, eso son de las cosas que te encuentras. Entonces, bueno, por una parte las entrevistas, por otra parte, pues nos fuimos a todas las fuentes secundarias. Los que hacen investigación, pues saben, ¿verdad?, cómo nos la pasamos entre fuentes secundarias, las primarias, pues son las que vas a campo, donde estás observando la situación directamente, y luego te vas a las otras, que son graphs, que son datos duros, que son todo lo que saca la FAO, es decir, y ahí ya tienes posibilidades de estar comparando la parte real con la parte estadística, y ya con esto pues pueden sacar algunas conclusiones. Sí, adelante. Entonces, bueno, esta es una fórmula que se utiliza para que puedas medir cuánta es tu población objetivo. Adelante, por favor. Esta es la muestra, bueno, sale de 44 productores, nosotros la hicimos de 82, es decir, casi toda la zona la pudimos cubrir, tanto en términos de los que estaban produciendo soya, que no son muchos, la verdad no son muchos, son mecanizados, a diferencia del resto del estado, donde no se utiliza maquinaria porque el suelo es bueno, con piedras, para que me entiendan, o sea, que tienen piedras, entonces pues no pueden meter maquinaria, ¿no? O sea, definitivamente, ¿cómo metes maquinaria
acá, pero allá no, allá son tierras profundas y todos tienen maquinaria, tienen, bueno, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Por lo menos los que entrevisté. Yo creo que la maquinaria es una isla. Pero ahorita voy con usted, ahorita voy a platicar, son tierras, pero yo descubrí familias completas que tienen la maquinaria y entre ellos se las van turnando. Y la maquinaria no es tan vieja, es maquinaria que tienen en buen estado. Y bueno, por otro lado, hay algunos grandes productores que no nada más tienen maquinaria, sino que también tienen riego y tienen las condiciones adecuadas para producir en todos los sentidos. Algo que nos decían los productores es que necesitan que les activen los pozos, porque los pozos no están activados, hay pozos, pero no tienen la maquinaria para meter la capacidad de sacar el agua. ¿Qué pasa? Si los productores siembran maíz o soya, el siguiente ciclo no pueden sembrar si no tienen riego. Primavera, verano pueden sembrar, otoño, invierno ya no, necesitan meter. Entonces, la cuestión es que el agricultor tiene que decidir o siembra maíz o siembra soya. No puede sembrar ambos. Y lo ideal sería que sembrara soya en la primera fase. Ahorita a lo mejor nos ilustra mejor el señor que conoce la zona. Sembrar la soya, dejar el fertilizante que deja la soya y ahí mismo luego en el siguiente periodo meter con riego el maíz. Entonces tendríamos soya y maíz, que pudiese ser una buena alternativa. La otra que yo le preguntaba a uno de los grandes agrónomos que están allá, le decía, ¿y usted puede sembrar la soya orgánica? Sí, sí puedo. Si me lo pide la Zagarpa, lo hago. Porque paso mis tractores, mato la maleza y puedo ver de que la soya crezca sin tanto o sin meterle el pesticida que le ponemos. Sí se puede hacer, maestra, pero no tenemos instrucciones. La instrucción que tenemos es que utilicemos el paquete completo como nos lo dan, ¿no? O sea, la semilla, el fertilizante, el pesticida, y eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque ellos saben que los procesos de productividad dependen también de que se use todo el paquete completo. Entonces, bueno, tenemos aquí esta parte adelante, por favor. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, les platico así a grandes rasgos. Primero, la apicultura es una producción de pequeños y medianos productores. Segundo, no reciben asesoría. Y si ustedes rastrean cuánto es lo que va de asesoría técnica a los apicultores, no hay asesoría a los apicultores. Es decir, no hay esto que le llaman financiamientos o subsidios a los apicultores. Encuentras para ganadero, para maíz, para frijol, para otro tipo de productos, pero para los apicultores no hay un rubro que se llame. Y esto es muy lamentable, porque Yucatán es el primer productor de miel nacional, porque Yucatán es uno de los principales estados con un alto nivel de biodiversidad, porque la miel se vende muy bien en los mercados internacionales por sus características específicas de alto contenido de valor nutricional y demás de la miel. Entonces, bueno, yo cuando encontré que no había un canalizado, ni subsidios, ni asesoría, y lo primero que te dicen los apicultores, maestra, es que el gobierno no cree en nosotros. Mejor nos regalan 2,000 pesos en Procampo y nos regalan, porque ni siquiera lo estamos comprobando, a que nos den una asesoría seria, que nos vengan a hacer, aunque nos cobren, maestra, pero que vengan, que no nos dejen. Necesitamos saber cómo hacer lo de las abejas reinas, necesitamos saber cómo manejar lo de la barroa. La barroa es una garrapata pequeña que se le pega a la abejita, la chupa y la mata. Entonces, pues la barroa es un animalillo ahí que por supuesto les genera problemas a los apicultores. Ellos quieren saber cómo atacarla de manera natural para no alterar la calidad de la miel. Los más antiguos, a que yo logré entrevistar, me decían, no, yo meto ajo macerado, lo pongo en humo y mato a todas las abejas.
a todas las y mato a todas las barroas que están ahí pegadas. Y yo le decía, y este saber lo ha compartido con, a lo mejor un día hacemos con puros apicultores, Miguel, puros apicultores, para que entre ellos vean y logren transmitirse qué técnicas tienen uno, qué técnicas tienen otros. Pero los más jóvenes son los que se van por el antibiótico, son los que se van por técnicas más precisas también, pero menos naturales, ¿no? Y este apicultor de 80 años me decía que sus abejas su miel la vende muy bien y que utilizaba esto para... algo que nos llamó la atención es que dentro de los cultivos agrointensivos están los apiarios. No están a distancia, están adentro. O sea, ahí están los apiarios y al ladito están los agrointensivos. Entonces, bueno, ahorita les voy a mencionar, el trabajo econométrico era medir la distancia de los apiarios con respecto a los agrointensivos, ¿no? Pero algunos estaban adentro, o sea, eran 0 metros. Otros estaban a 600 metros, el promedio fue 600 metros, otros a 3.000 metros, ¿no? Cuidaban más sus apiarios de no tenerlos dentro de los cultivos agrointensivos, pero bueno, por supuesto, ahí era una cuestión de estar tomando los datos para precisar cuánto podíamos hacer del estudio, ¿no? El 70% yo les decía que tienen entre 200 y 40,000 pesos anuales. Es una buena entrada de dinero, la miel, para ellos. Es importante la producción de miel. Y uno de ellos me dijo, yo ya no produzco maíz, ni me interesa producir nada de la miel. Yo ya quiero pura miel. Entonces la reconversión productiva también es miel. ¿Por qué? Porque no hay maíz, no hay hortalizas, no hay otras cosas, les conviene mejor meter la miel. Eso también entra dentro de una categoría de este tercer régimen alimentario que no cuida los contextos alimentarios en ese sentido, sino que es mercado, selva económica en todo el texto, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí, dice aquí la producción, el abandono de la milpa, la miel se convierte en reconversión productiva, se reconoce la muerte de abejas, se están muriendo, pero muchas, un tapete negrito, ¿lo ves? Todas muertas. Van, ¿por qué? Porque pecorean, ellas tienen libertad de pecorear, no les puedes decir, a ver, no pasen de ahí, no, de ese árbol, no pasen al otro árbol, porque indudablemente ellas salen y buscan el néctar donde tengan que encontrarlo, y a veces lo que está verde son precisamente los cultivos agrointensivos que ya previamente han sido regados por pesticida, la palabra correcta es pesticida, que incluye todo tipo de producto. Entonces, bueno, también yo les decía esta parte de el rosa, ¿cómo se llama? El rosa tumba y quema. También se están tumbando arbolitos nectapoliníferos. ¿Por qué? Porque este sistema es cada vez más corto en términos de esperar que los terrenos se recuperen del proceso de cultivo, y entonces esto por supuesto lleva a que las abejas busquen pues otras alternativas. Si no hay arbolitos o arbustos nectapoliníferos, pues buscaré otros que complementen el proceso. Entonces, bueno, el 40% de los pequeños agricultores utilizan sistemas tradicionales para el cultivo de la miel. Esto quiere decir que hay muchas posibilidades en Yucatán de seguir conservando una miel de excelente calidad. Es decir, el apiario que yo fui, por cierto, el señor se va en bicicleta. Ese día le dije, no, pues súbase al carro, yo lo llevo, y eran casi 3 kilómetros. Le dije, disculpe, ¿usted se viene en bicicleta los 3 kilómetros que venimos acá? Sí, diario. Lo único que tomo es un vaso de agua con miel y me voy a mi apiario. Y ya llegamos al apiario, el señor tiene muchas hectáreas y entonces todos sus arbolitos están cuidados, le deja árboles, agua para los pájaros, en fin, todo un ecosistema del señor que tenía él dentro de su apiario. Por eso les digo que también hay muchas posibilidades de encontrar miel que no ha sido todavía tocada por la parte de todos los sistemas agrointensivos, ¿no?
Bueno, ya dijimos lo de la barroa, la asistencia técnica que no la tienen, y algo lamentable, la gran mayoría de los apicultores grandes no saben leer y escribir. Entonces cuando llegan los que les van a comprar la miel, pues la miden, la pesan, no, pues tu miel tiene mucha humedad, pues tu miel esto, miel lo otro. Fuimos a uno que se llama Gabriela, que me acompañaste, y ahí pues vemos llegar a las personas que traen su miel, la traen en botecitos, la traen de diferente manera, la pesan, hay quienes traen más miel, entonces miel en cosas más grandes. Entonces ahí lo que nosotros podemos ver, por lo menos Gabriela, yo vi que les pagaba bien su miel. Ajá, pero ellos me decían que no siempre llegaba Gabriela, que es este intermediario de la miel, llegaban otros a comprarles la miel y a veces se les pagaba bastante mal. Entonces, bueno, no hay también ese contexto en el campo yucateco para ver qué está pasando con estos apicultores que finalmente también son parte de estas de cosas que tú ves que son injustas, ¿sí? Adelante, por favor. Entonces, bueno, ese es el modelo, el 70% de la miel ya depende de cultivos agrointensivos. Esto tiene un sesgo porque se midió en una temporada del año. Entonces, estamos pendientes de volver a meter el modelo con otros más datos para ver si nos sale el mismo dato o si nos sale un dato. Pero yo me asusté porque yo no esperaba que me saliera este dato. Después de que conoces y ves, dices 70%, bueno, sí, porque gran parte de los apiarios que estuvimos trabajando eran de los mismos que producen la soya, ellos también tienen apiarios. Entonces, tal vez esa correlación es la que hace que sea muy alto el dato, pero les debo, por supuesto, un proceso mucho más específico si es el 70%. Y aquí también la miel aumenta en un 22% por cada colmena adicional. Es decir, que hay muy buenas inercias de la producción de miel en el campo yucateco, muy buenas. Este proceso habla de algo bastante bien cimentado. Adelante, por favor. Entonces, bueno, ¿por qué el 70%? Yo tuve que explicarlo. Si te sale un resultado, lo tienes que explicar, no puedes decir, pues ese me salió, pero quién sabe, ¿verdad? Pero no, o sea, sí, era lógico. ¿Por qué? Porque si tú te mueves al campo, vas a ver una gran parte con terrenos erosionados, desérticos. Vamos a encontrar también incendios, que esto afecta muchísimo a los arbolitos poliníferos, porque muchos son arbustos, no son árboles gigantescos. Entonces vamos a ver una afectación ahí. La parte de, bueno, ya habíamos dicho la rosa tumba quema, los incendios, también el hecho que no estén sembrando en la milpa maíz y lo que se siembra, también eso hace que las abejas busquen otros territorios alternos. Por supuesto, los plaguicidas y todo lo que está pasando en el campo ya es un problema muy fuerte. Y bueno, por supuesto, la destrucción de gran parte de la biodiversidad que ya ustedes vieron. Por lo tanto, pues estamos hablando, adelante, de un grave problema. Y bueno, estuve participando en el movimiento MA-OGM, que es no organismos genéticamente modificados. Estuvimos participando para precisamente que se llevara a cabo el territorio libre de transgénicos, que aparentemente ya está en el decreto, pero una cosa es lo que está en el decreto y otra cosa es lo que tú ves cuando vas y te mueves en el campo, ¿no? Que ves cosas diferentes. Entonces, bueno, les agradezco mucho a ustedes que estén aquí esta tarde, que podamos dialogar, y si es un diálogo de saberes, pues me encantaría que me hicieran pedazos. Bueno, no tanto, me encantaría. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Ellen, y luego... no, tú das. Sí, es 1, 2, 3. Buenas tardes, felicidades. Nada más quería preguntarle, un estudio que sacó la UAD, ya tiene como 2 o 3 años, donde ellos denunciaban con toda esta problemática de la miel, que Bayer, que es una empresa muy importante a nivel internacional,
creó un pesticida específicamente para matar a la abeja melipona yucateca. No sé si tengas algún conocimiento de ello, es algo muy fuerte y de ahí empezó todo el movimiento tan fuerte de que sea una región libre de transgénicos. Se unió Campeche, Quintana Roo y Yucatán, porque es una zona predominante, ¿no? Aquí la primera La más producción es importante nacional. el turismo, luego el cerdo y la miel. Como nos comentabas, a nivel nacional es la mejor miel del mundo, no nada más de la región. Entonces, no sé si tengan algún dato adicional. Esa es una investigación de la UADE, donde denotaba y denunciaba a Bayer como uno de los conclusiones del grupo de los pesticidas que están matando a la abeja melipona. Gracias, Helen. No tengo el dato. Lo que sí sé es que el glifosato, el azultol, sí está demostrado que ellas pierden el control y llegan muchas veces al apiario, pero llegan a morir. Si es que lo encuentran, porque a veces no lo encuentran. Ya no encuentran el apiario. Sí hay una situación. Tú das las palabras, Miguel. Sí. Bien, buenas tardes. A mí me gustaría puntualizar algunos aspectos. Estos cultivos intensivos se realizan en el cono sur de Yucatán, que abarcan los municipios de Nash, Beto, Sucacá, toda esta zona, el cono sur, y colindan con los chenes, en donde se encuentran los menonitas, que son los que han arrasado hectáreas enteras para cultivar maíz y soya. En la parte sur del estado hay algunas zonas que les llaman planadas, que es donde utilizan los tractores y la maquinaria agrícola para la siembra. El cultivo de soya en Yucatán inicia después de los años 80, cuando empiezan a construir las carreteras para ir hacia Escondido, Huichiná, toda esa zona de allá del sur del estado. Los cultivos transgénicos de soya es para que resistan a los herbicidas. El glifosato es un herbicida que actúa básicamente sobre herbáceas de hoja ancha, ¿sí? Y por tal motivo también ataca el cajonal. El cajonal es una herbácea de hoja ancha que viene como parte de la sucesión secundaria después del proceso de rosa tumbaqueña. Ahora, con respecto a la apicultura, primero vino una reconversión de la apicultura cuando hubo la invasión, vamos a llamarlo así, de la abeja africanizada. Y entonces tuvieron que cambiar sus sistemas de producción los apicultores, de tener grandes apiarios de no más de 10 a 15 colmenas. ¿Por qué? Porque las abejas africanizadas son sumamente agresivas. Anteriormente tenían todos los apiarios sobre rieles de caoba, estaban todos juntos. Actualmente cada apiario debe de estar de manera individualizada, porque si hay la vibración del otro apiario, inmediatamente las abejas se vuelven agresivas. La varroa es un ácaro, no es una garrapata, es un ácaro que afecta a la abeja. Y por otro lado, gran parte de la miel que se produce en Yucatán es miel que se exporta a Europa y tiene que tener todo una trazabilidad de su origen y la inocuidad, no antibióticos, no agroquímicos, no polen transgénico, porque hace 2 o 3 años regresaron todo un embarque de Alemania porque detectaron que tenía polen de organismos transgénicos. Allí empezó todo el proceso de no a los transgénicos. Entonces, los apiarios son pequeños, están distribuidos a lo largo de todo el estado. Solamente en la región sur del estado es donde se lleva a cabo la agricultura intensiva y mecanizada. En la zona en la zona maicera todavía se practica todo el proceso agroecológico y de la milpa. Entonces, tendríamos que diferenciar diferentes sistemas de producción en función a las regiones del estado. En esa zona sí hay
y sobre todo está la influencia de los menonitas que siembran en los chenes, que ya es estado de Campeche, y Campeche no ha decretado, como se hizo aquí en Yucatán, el libres de transgénicos. Entonces, y por otro lado, aparte de los herbicidas, se utilizan insecticidas, que son los que matan no solamente a la melipona, sino a cualquier tipo de insecto. ¿Sí? Entonces, no es que vaya directamente contra la melipona, no hay tal hecho. Ya. Y por otro lado, Bayer compró a Monsanto, o sea, ya es una sola empresa, Bayer y Monsanto es quien produce las semillas transgénicas. Sí, y además hay algo muy importante que mencionaste, es el equilibrio en la milpa. Se hablaba de máximo 20 colmenas y ahora, bueno, por la razón de que es redituable, hay una tendencia a la pérdida de ese equilibrio también, en términos de más colmenas, ¿no? Pero bueno, comentaba yo que más de la mitad mantienen el equilibrio, quiere decir que, bueno, por supuesto estamos en algo todavía salvable. ¿Tú sabes qué es? Bueno, anotando nada más, en la zona sí hay mucha venta de terrenos, o sea, gente que llega a plantar soya 1 o 2 ciclos y después se va, están minando la fertilidad. No se presenta, por favor. Bueno, hay bueno, Emilio de los Ríos, soy ingeniero agrícola, tengo 20 años acá. Y bueno, yo el año pasado estuve en zona yucateca libre de soya y era muy fácil reconocer que es una soya transgénica. ¿Por qué? Porque no tiene malas hierbas. Y esto viene desde los años en que yo estaba en la escuela, los años 70, la agricultura de labranza cero o de labranza reducida, en el cual el control de maleza se hace mediante herbicidas. Y fue poco a poco introduciéndose la resistencia a herbicidas a la soya para poder cultivar soya sin arados. Si uno va a las zonas de gran agricultura de todo el mundo, los arados desaparecieron, ya no se voltea, y esto permite unas economías de escala muy importantes. A ver, perdón, dijo, ya no se voltea. La tierra. Ya no se ara. Ya no se ara y o sea, ya no se le mete ¿qué es lo que ellos llaman la compactación de la tierra? No, la compactación viene del tráfico de la maquinaria y abajo del arado se hace lo que se llama el piso de arado, que se compacta una capa de suelo a unos 30-40 centímetros dependiendo de la profundidad de arados o de rastras, que era el sistema de manejo de malas hierbas antes de la agricultura de labranza reducida. Entonces hay toda una evolución de los sistemas agrícolas para hacerlos mucho más productivos, y no es tanto o sea, no solo es la productividad por unidad de superficie, sino la productividad de la mano de obra. O sea, una persona, un agricultor que tiene una milpa puede producir 4 hectáreas y en términos de maíz va a producir 5 toneladas si bien le va. Pero un agricultor de estos, con su maquinaria y toda una fuerza capital, produce sobre 100 hectáreas. En Campeche se producen 5 toneladas por hectárea. Entonces está produciendo 500 toneladas en su terreno por su trabajo, ¿sí? Y en Sinaloa se producen 10-12 toneladas de maíz en la misma hectárea y nada más. La diferencia está en la riqueza, en la fertilidad del suelo. Entonces, en esos sistemas... En la fertilidad del suelo y en las técnicas, ¿no? No, la técnica es la misma. No, en la introducción de tecnologías. Es la misma tecnología. Ahora, al menonita se le está ahorita echándole mucho la culpa de la deforestación. Hay parte de eso. Los menonitas se reproducen como conejos y requieren cada vez más tierra, pero lo que sí permitieron es que es gente entrenada y que sabe manejar maquinaria. Esa gente no estaba presente. En el 85, cuando yo manejé un rancho en Campeche, no había tractoristas. Era muy difícil encontrar
operador de tractores, y hay muchos proyectos de agricultura intensiva que se echaron a andar en Campeche que fracasaron por esa razón. Ahora, los menonitas tienen ese entrenamiento de manejo de maquinaria, Sí. y si ustedes, hay un caso muy especial, por ejemplo, en Santa Rosa, un pueblo en los Chenes, en Campeche, donde la gente no son menonitas, de origen menonita, pero no conservadores. Estos tienen una acumulación de capital espantosa, ¿no? Simplemente se puede ver en la cantidad de maquinaria, de capital que tienen que invertir en maquinaria. No, pero yo los vi, por ejemplo, en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua. Tienen restaurantes, tienen hoteles, sí. tienen un museo. Digo, oye, es impactante ver lo que están haciendo. Sí, pero a nivel Campeche hay, Campeche, por ejemplo, no sé si en tengan hoteles, en Nuevo Bécar, restaurantes. en Nueva Bécar es un en Xmavén, que compraron 5,000 hectáreas hace unos años. Esos son menonitas mucho más tradicionales. Esos son los que todavía andan en carreta. Las mujeres se visten, no tienen camionetas, no tienen luz, etcétera, etcétera. Los primeros que llegaron, que están cerca de Copelchen, esos tienen una cantidad de tierra muy pequeña y son sus hijos los que salen a maquinar en todos lados. Entonces ahí habría que hacer ciertas investigaciones para ver cómo está funcionando el sistema y no echarle la culpa a los menonitas de facto, ¿no? Muy bien. Sí, no, sí, sí. Yo no he estudiado a los menonitas, pero yo creo que es un buen campo de acción. A ver qué están haciendo y cómo están. Mira, quería hacer dos planteamientos. El primero tiene que ver con los resultados, ¿no? O sea, llama la atención justamente esta idea de la sinergia que hay entre dos sistemas de trabajo, ¿no? Y llama la atención porque, digamos, el tema de la producción de miel es un sistema que está muy vinculado con la milpa, es decir, con este ecosistema, digamos, diverso, ¿no? Sí. Donde se trabaja con diferentes plantas, diferentes elementos, hay una sinergia, hay una reproducción, hay una sustentabilidad del sistema. Mientras que el otro sistema es fundamentalmente de monocultivo, que es una lógica totalmente distinta, ¿no? Entonces llama la atención, digamos, el resultado, ¿no? Me da la impresión de que las razones por las que eventualmente se podría explicar el resultado, todas ellas hacen alusión fundamentalmente a la pérdida, digamos, de la diversidad que estaría en la base de la destrucción de la milpa, entendiéndola como ecosistema, ¿no? Entonces cuesta mucho trabajo pensar, desde el punto de vista lógico, que hubiera alguna relación entre un sistema y el otro para explicar que este creció 70%, porque en todo caso lo que uno podría pensar es que a lo mejor este monocultivo, al destruir la diversidad, destruye justamente baja la productividad de la miel, que está asociado a la milpa como sistema integral. Claro, pasaron muy rápido pero me da la impresión esa, ¿no? Yo creo que habría que No se puede subir y bajar, ¿eh? No, sí. La cuestión es que sí, es muy El importante. último, o sea, ¿dónde están las razones? Ahí están, ¿no? Sí. Ok. El desgaste del mono, eso digamos, si partimos de la idea de que la miel, la producción de miel, está asociada a la milpa como sistema, como ecosistema, Sí. entonces el desgaste del monte tendría que operar negativamente sobre la miel, porque como lo decía, ¿no? O sea, finalmente todas las plantas que sirven de base para el alimento de la abeja, para etcétera, etcétera, pues ya no se da. Entonces ahí habría un problema más que explique el incremento de la miel, tendría que bajar, ¿no? Probablemente, yo no sé, probablemente haya otras razones, quizá más lógicas.
todo eso lo estoy diciendo un poco así de manera vuelo de pájaro, porque, o más, ¿no? Pero esa idea me tengo, ¿no? Sí, bueno, ya no les traje más datos, pero hay una gráfica que muestra, muy interesante, que muestra la tendencia decreciente del crecimiento de la miel, ¿no? O sea, las tasas de crecimiento te muestran las tendencias y sí se ve a la baja, ¿no? Se ve como está bajando la tendencia de crecimiento, o sea, tenemos menos crecimiento de producción de miel. Entonces, bueno, pero sí, muy bien, como usted lo menciona, tendríamos que ver ahí el impacto de todo esto y si realmente son todos los agrointensivos. Yo lo que logro ver es que la abeja pues va y pecorea, ¿no? O sea, ella, vamos, se mete ahí, se mete allá, y si están los agrointensivos, pues también se mete ahí, y si hay flores, pues también. Entonces, bueno, ahí sí podríamos pensar que sí es un aterrizaje de una conclusión coherente con el modelo, ¿no? Aunque sí, yo estoy plenamente consciente que las matemáticas no se pueden manipular por ningún motivo. O sea, tú metes tu serie de tiempo y lo que te dé. No le digo, pues aquí le pongo, a ver, para que me dé lo que yo quiero. O sea, no, porque entonces ya no tiene ningún caso que hayas hecho un modelo, un trabajo para que modifiques algo. Pero sí, yo creo que lo que faltó ahí es meter más series de tiempo, meter más elementos para que cómo se mueve el modelo, ¿no? Corres el modelo y ya puedes ver, pero ver el resultado. Fue así. Y entonces sí, ya tienes que ir a campo otra vez, como decía Mao Zedong, ¿no? O sea, primero tienes que leer teoría, luego te vas a ver la práctica, luego regresas a la teoría y entonces las bases del conocimiento van avanzando, pero tú no puedes estar únicamente en la teoría, tienes que vincular ambos elementos para que vayas subiendo en las etapas del conocimiento. Y creo que sí, eso se da, lo he vivido. El otro planteamiento es, digamos, esta idea del monocultivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se le aplican los principios de la economía real? Es decir, cuando se introduce todo el tema, por ejemplo, del suelo cultival, cuando se mete, digamos, al análisis de costos, todo el tema, por ejemplo, de la fertilidad natural del suelo, etcétera, etcétera. Es decir, porque realmente cuando se hacen los cálculos sobre los costos de producción, en general son los costos sobre lo que ya existe, lo que ya está dado por la naturaleza, pero no se considera lo que la naturaleza tiene en sí misma y lo que se deja de, digamos, o se usa y por lo tanto se le despoja a las generaciones siguientes. Es decir, el principio de la economía real. O sea, ¿qué pasaría si se le aplica a este modelo de estos principios de la economía? Ay, me la veo muy complicada, maestra. Sí, no, porque yo creo que... Me encantaría hacerlo, pero... Sí, porque yo entiendo, pero ¿cuál es el punto? Sí, o sea, entonces cambia la lógica, porque claro. entonces si ya en la naturaleza hay algo que no se mide, pues tendría que medir, Claro. entonces sí tendría que haber un cambio Yo entiendo el esto. razonamiento de lo que hacemos. Sí, porque esto, digamos, resuelve el problema de la pobreza, resuelve el problema del ingreso, etcétera, en lo inmediato, ¿no? Digamos. Pero el problema es cuando se ve efectivamente en una perspectiva más amplia, pues entonces habría que preguntarse hacia dónde van las cosas. Sí. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y ya estaban. Gracias. Señor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tan valiosa información. Gracias. Eso de combinar teoría y práctica es estupendo, la verdad. A mí me gustaría compartir algo y hacerte algunos planteamientos, preguntas, producto de la experiencia del grupo de ustedes, ¿no? El día de hoy tuve conocimiento, hace tiempo tomé un curso con un maestro de Chapingo y a mí me llamó mucho la atención cómo la propia naturaleza provee de elementos biológicos que combaten plagas de manera biológica y sin afectar a terceros. Es a Algo, lo mejor lo que decía el maestro. exacto, ¿no? Estamos contemplando. Coincidiendo y con ese remedio del ajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay un remedio
que hay que explorarlo, hay que aplicarlo en prueba de campo, pero creo que lo están haciendo ya desde hace tiempo, que es el orégano. El orégano, cuando lo consumen las abejas, que no les daña, va mezclado en el alimento. Pero el orégano no da flor, ¿verdad? Porque yo tengo un orégano no da flor. Es un tipo de orégano en presentación de polvo. Ah, ya. De polvo. Pero no natural. Bueno, orégano natural, procesado como polvo. Ajá. No, me refiero, pero no va. La abeja no. Es que yo tengo un orégano. Ah, no, que pecore el orégano. No. Este es. Creo que se moriría porque Es un proceso, esto lo vi en el laboratorio de CIATEC, en el parte científico, pues me parece que tiene respaldo serio, y entonces produce una enzima en la propia abeja que combate a la varroa, este ácaro que tan letal es para las abejas, ¿no? Bueno, compartirles esa noticia. Mis Sería preguntas. muy bueno que se lo compartieras a los apicultores. Bueno, estamos en contacto con unos apicultores en el norte de la península y con situaciones muy parecidas a las que has narrado. Pero mis planteamientos son estos. Toda esta situación, toda esta problemática, esto que ahora decía el nuevo titular de la Semarnat, una política medioambiental para la vida o para la muerte, etcétera, pasa por la organización social, pasa por la organización de las personas que sufren esta problemática. En su experiencia, allí en Tecash, entiendo, ¿qué tanto grado, qué tanto capital social organizativo hay, más allá del propio productor, del propio apicultor, que se fueran agrupando, que se fuera creando una fuerza que pueda incluso negociar sus precios con comercio justo, porque los acaparadores hacen y deshacen, los termómetros con los que miden la miel los manipulan para que tengan más humedad, etcétera, etcétera. Cadena de valor de la miel, tantos productos que se pueden sacar de la miel. La exportación está magnífica, sí, son buenos precios, pero en Alemania, en Inglaterra, ¿cuánto valor le sacan? El oro de la colonia ahora es la miel, que por cierto tiene ese mismo color bellísimo. Entonces, ¿qué horizontes organizativos visualizan ustedes? Muchas gracias por tu pregunta, pero bueno, algo que me preocupó allá cuando yo platicaba con un apicultor muy joven, por cierto, su mamá era una de las primeras apicultoras de la zona, él me decía que no se organiza, que hay mucho, no se pone de acuerdo en las cosas. Entonces me decía, maestra, tenemos un grave problema con eso, porque hay apicultores que venden bastante, otros que son pequeños, hay rencillas, no nos ponemos de acuerdo, los procesos de organización no son buenos. Y justo yo le decía, ¿no? Y tú no has optado por, sí, estamos tratando de unirnos, de ver qué podemos hacer, porque también juntos podemos ver un mejor precio, podemos ver que no nos esté viendo, bueno, que no les que les vean la cara, no me recuerdo si me lo vemos, pero bueno, todo esto, ¿no? Que ellos trataban de organizarse, pero bueno, él me decía que no, o sea, nos cuesta mucho trabajo, hay mucho conflicto mucho individualismo, mucho individualismo de la manera en que actúan. Entonces, bueno, ahí no sé, yo creo que también a lo mejor llevarles una capacitación de trabajo en equipo, de, no sé si ética productiva, no sé, a lo mejor sí sería bueno, ¿no? Acercarnos en el sentido, con todo respeto, porque son personas que saben un montón, como lo dice aquí el productor, y tiene uno que con mucho tiempo no las preguntas, porque hay preguntas que a veces son tontas, pero porque uno no sabe, ¿verdad? Pero sí te ven como tontito, ¿no? Como se ve que no sabe, ¿verdad? O sea, entonces eso sí, aprendes un montón con ellos, pero yo creo que el proceso de llevarles este tipo de cosas y
y enseñarles lo que implicaría un proceso de organización. Yo creo que haría falta en ese sentido llevarles estas cosas. Tenemos una pregunta más. Hola, primero felicitarla, Muchas gracias. dio una ponencia muy bonita. Yo soy del posgrado de CICE y hemos trabajado con el néctar de muchas plantas importantes para las abejas. Hemos trabajado con abejas, hemos trabajado un rato con los microorganismos asociados a las abejas, que también son muy importantes. Que los químicos que usan están teniendo un efecto en esos microorganismos que si no están esos microbios las abejas no funcionan. De entrada de lo que dijo... Perdón, si las abejas no funcionan. Ajá, o sea, como la flora natural que tenemos los humanos y muchos animales, mamíferos, las abejas también tienen un conjunto de microorganismos que son benéficos para ellos y que los insecticidas y herbicidas que usamos también están teniendo un efecto en esos microorganismos. Le quitas a las abejas de esos microorganismos y ya no funcionan tan bien o pueden morir. Pero ese es otro tema muy específico. Me iba a que en la península las plantas florecen en diferentes épocas del año. En cada época florecen diferentes plantas y eso tiene que ver con la calidad y la diferencia de las mieles. Una de las mayores cantidades de miel que se exporta es en una parte del año y la vegetación de la península es única. Es única y el néctar de esas plantas es único y eso le da el color, el sabor, la humedad, todo. Se le da un valor agregado. Y eso se relaciona quizá con lo que encontró, que a mí también me asombra que un 70% se incremente. Porque dependiendo en la época del año en la cual haya hecho el muestreo, tiene que ver con qué plantas están floreciendo en esa época del año. Y tiene que ver también con que si esas plantas producen más polen, las colonias van a estar más fuertes. ¿Y por qué digo esto? Porque en el polen hay mucha proteína y si las abejas consiguen mucha proteína, la cantidad de abejas en la colonia se incrementa, va a estar fuerte. Entonces tiene mucho sentido con que quizá en esa época del año haya muchas flores y muchas que produzcan polen y aunque las abejas estén cerca de los monocultivos no importa porque están consiguiendo buen polen de los lugares cercanos. Pero tiene que ver con... Hay muchas, es un tema muy complejo. Sí, de muchas cabezas. la encuesta, te comento rápidamente porque es muy importante tu pregunta también. Lo que nosotros hicimos fue preguntarles cuánta miel recolectó en enero, cuánta en febrero, así nos íbamos hasta diciembre y ya la sumábamos. Y sí se acuerdan los apicultores. Entonces, bueno, ahí tal vez lo que tendríamos que hacer es hacer todavía un trabajo más minucioso de ir en enero, ir en febrero, ir en marzo, porque puede ser que el dato no nos lo hayan dado de manera precisa. Y hay un calendario de floraciones. Ya se sabe el contenido de azúcares que puede tener una planta y de proteína que puede tener. Es muy importante tu pregunta porque sí lo tuvimos que hacer así. De hecho, el econometra me lo dijo. Alba, tú no puedes llegar y preguntar ¿cuánto produjo este año de miel? Porque te van a decir, no, pues algo. Te tienes que ir mes con mes, porque ellos cada mes, incluso es cada semana, cuando viene la floración fuerte es cada semana. Entonces, bueno, trata por lo menos de ser más minucioso en la pregunta para que podamos tomar. Pero sí, indudablemente ahí yo siento que les debo un trabajo más preciso y lo tengo. Otra cosa muy importante es que pareciera que no, pero también las herbáceas son muy importantes para producir miel. Dijéramos, hay que conservar todas las selvas y un lugar con puras hierbas no da miel y mentira, pero tampoco es que derriguemos todo y eso, las herbáceas. No, pues son complementarias. Exacto. A todo el proceso, lo que decía de estos bichitos naturales, ¿no? Que atacan unos con otros. Y precisando lo que decía aquí la pregunta anterior, el orégano se ha usado porque hay unos aceites esenciales que ya se ha visto que tienen un efecto contra varroa. Bueno, yo eso no lo sabía, pero yo uso el aceite de orégano para X cosa, hasta para estarlo oliendo como vaporizado. Pues precisamente no te pegará la varroa. A mí no se me pegaron. Precisamente uno de los componentes químicos de los aceites, o dos componentes químicos de los aceites, tienen una influencia contra varroa, o sea, sí le afecta a varroa.
se hacía ahí un principio químico de que ese componente de aceite de orégano afectaba a Royce. Sería una maravilla poder. Y como es trabajar natural, con- esa es la ventaja. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Ibarrosa y le damos la constancia del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga la presente constancia a Alma Rosa Rivera de la Rosa por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes con el tema La producción de miel y las tendencias mundiales en el tercer régimen alimentario, llevado a cabo en esta sede de la UNAM el 30 de mayo y firmado por nuestro director, el doctor Adrián. Tenemos café allá afuera, aquí tenemos las galletas, por si gustan. Nada más, ¿qué tiempo te llevó a hacer esta investigación, maestra? Aproximadamente 3 años. Felicidades. Excelente, excelente. Último, un aplauso.